colombiano Caribe Cultural, a cargo de Antonio Gastambide, doctor en Historia Contemporánea y profesor en diversas universidades de San Juan de Puerto Rico y Cuba. Presenta el profesor Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades. El profesor de la Universidad de Puerto Rico, un gran caribeñista que es Antonio Gastambide Geichel, Alfonso Múnera Cavadía, que tuvo que excusarse de venir y mandarle un gran abrazo a Antonio. Somos amigos, entre otras cosas me he conocido con Antonio por Alfonso en el Seminario Internacional de Estudios del Caribe que se hace en Cartagena también cada 2 años. Y ahí conocí en varios seminarios a Antonio. Y después nos hemos visto en Puerto Rico. Entonces, pues voy a presentarlo brevemente. Él va a presentar con unos slides, con un texto muy riguroso, ya lo leí. Lo que nos interesa es poderlo comentar y discutir con él con un título bastante sugestivo y de alguna manera, como me lo dijo esta mañana en el desayuno, con algunas provocaciones, que se llama El Pacífico Colombiano, entre paréntesis, Caribe Cultural, las invenciones del Caribe, entre comillas, revisitadas. Un tema de larga trayectoria en el campo de la cultura, del pensamiento político, y que tiene mucho que ver ahora también con nuestras relaciones con el Caribe actual y lo que se tiene que replantear en relación al Caribe. Múnera era el más apropiado, porque Alfonso Múnera, además de ser un caribeñista, también historiador como Antonio, de la Universidad de Princeton y profesor de la Universidad de Río Piedras, que tiene un bello libro sobre el Caribe, Tan lejos de Dios. Ese trabajo de Alfonso nos hubiese servido mucho, porque Alfonso además podía aportar a esta conversación una experiencia inigualable. Fue diplomático en Jamaica, 4 años diplomático en Trinidad y Tobago, y fue durante 4 años el presidente de la Asociación de Estados del Caribe. Por tanto, un hombre que tenía un conocimiento, o que tiene un conocimiento muy por dentro. Inclusive hemos hablado mucho de la importancia que eso tiene para orientar la política exterior colombiana hacia el Caribe, que está bastante quedada, entre otras cosas, y que el gobierno de Petro, como habrá de plantearlo muy críticamente el profesor Antonio, en la percepción que él recibe del discurso de posesión de Petro cuando hace algunas referencias al Caribe. Entonces, pero fuera de todo esto, que es complejo, que es muy vasto, lo que es importante y lo que es real es que Cali es una ciudad que siempre ha tenido nexos profundos con el Caribe. Bueno, con los puertorriqueños tenemos una hermandad de muchos años, de muchas décadas ya, y nosotros con Puerto Rico vamos y nos sentimos como en nuestra propia casa, de manera que aquí tengo una barranquillera que estudia, a Mayra Santos, ha ido y se siente como en su casa, y ellos vienen acá. Tuvimos a Mayra el año pasado, y lo mismo. Antonio está llegando aquí por primera vez, y creo que cumplimos pues con traerlo acá para que siga viniendo a esta que ya se fue el profesor Alberto. A él no le gusta mucho la manera mercantilizada que tiene la salsa, pero realmente esto tiene una razón de ser. El remoquete de la capital mundial de la salsa se la hizo un cubano muy experto que se llamó José Pardo Llada, y con eso se volvió uno de los más populares periodistas de radio y prensa de Cali, y él montó porque vio toda esa fuerza popular que tenía que ver mucho con la población de origen africano. Ese es tal vez el gran vínculo que tenemos nosotros en términos de sensibilidad con el Caribe, que llegaron no tanto por el centro del país, sino por el atrato por Panamá
y las relaciones en el siglo XVIII y XIX eran más expeditas de nosotros, de esta zona del Pacífico con el Caribe, que con el centro del país. Bueno, con eso los dejo porque la exposición de Antonio es bastante juiciosa, rigurosa, y creo que nos va a dar muchos elementos para eso, para pensar y reflexionar. Yo, como estoy un poco fregadito, me voy a quedar acá atrás y dejo a Antonio aquí. Sí, yo prefiero hablar. Yo prefiero hablar de pie, sobre todo porque le puedo echar el rabo del ojo al PowerPoint y asegurarme de que estoy en sintonía. Pero lo que no he hecho nunca es leer agarrando el micrófono. Entonces, tiene un stand. Bueno, porque lo que les iba a decir era que si se acercaban un poco lo hacía a capela, que yo tengo una voz bastante fuerte. Pero si traen el stand, sí, para la grabación. No, en el momento en que iba a decirlo me di cuenta que atentaba contra la grabación. Lo que se oiga bien. Ay. Pero tienes que apretarlo. Sí, estamos. Bueno, antes que nada, mi profundo agradecimiento a la Universidad del Valle, a la Facultad de Humanidades y sobre todo al profesor Darío, a quien yo venía toreando hace tiempo para ver si llegaba a Cali a hablar del Caribe. Y debo decir que desde el principio también me provocó la figura de Isaacs, porque yo trabajo el tema del antillanismo de fines del siglo XIX, en el que brillaron dos puertorriqueños y el más grande de los cubanos, por lo menos del siglo XIX, José Martí, Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos y José Martí. Y uno de los temas que he desenterrado, de esas cosas que quedan veladas en la historia, es precisamente la existencia de un republicanismo radical en América Latina, que todavía tiene mucho que decirnos, pero entonces lo recordamos por otras cosas. Y no se diga Manuel Zapata Olivella, a quien apenas empiezo a conocer, y desde esta mañana estaba por darle las gracias a Darío por el... ¿Esa es la obra completa o es el primero de los...? La primera parte, pues la primera parte que me llevo con mucho amor porque además enamorado del Caribe colombiano, como voy a decir, pues me metido alguna literatura al Caribe colombiano, pero ahora voy con la asignación de leer a Manuel Zapata Olivella. En fin, y bueno, les pido disculpas de pretender hablarles, que siempre es difícil un viernes por la tarde, por encima un viernes por la tarde de Mundial de Fútbol, por Dios. Esto es un atrevimiento. El consuelo es bueno que queda grabado. Y en fin, pues ahí voy a leer.
Próximo. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. Este era el epígrafe original del texto más antiguo que ha estado revisando la invención del Caribe y las definiciones del Caribe. Y lo añadí, o sea, no lo añadí por homenajear a Pablo, sino porque lo menciono en el texto, pero no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para homenajear la figura de un gigante de la poesía caribeña que acabamos de perder. Entonces, William Ospina, que nos dio una conferencia justamente en el seminario de estudio del Caribe, que se dedicaba a García Márquez, y uno de esos autores del Caribe que he leído con mucho gusto, entre otras cosas nos dijo: García Márquez no sabía haber dividido en naciones a este mundo del Caribe, y tampoco a la América Latina. El Caribe era para él una unidad. Había desarrollado hace 5 siglos el molde de una cultura, cada vez más presente en el mundo contemporáneo. Y era muy hermoso ver en él la unidad en la diversidad, las variaciones de costumbres, rituales y estilos de vida en las distintas lenguas y tradiciones del universo común. Hace un cuarto de siglo viajé por primera vez a Colombia. Se trataba de la conferencia anual de la Asociación de Estudios del Caribe, CSA por sus siglas en inglés, reunida en Barranquilla en el todavía lujoso Hotel El Prado en mayo de 1997. No era solo la primera ocasión en que se reunía en Colombia la CSA, sino la primera vez que se reunía fuera de lo que usualmente llamamos el Caribe insular, que se confunde con el Caribe antillano. Presentando allí el libro de Andrés Servín, El ocaso de las islas, el Gran Caribe frente a los desafíos globales y regionales, dije que el mismo, y cito, podía ayudarnos a entender qué hace la CSA reunida por primera vez en Colombia y por qué y cómo nos han recibido determinados actores colombianos. Al hablar de determinados actores me refería a la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, que me disculpo, no me dio tiempo de buscar el nombre, solo recuerdo el apodo que le tenían, pero puede ser un poco machista, así es que mejor omito el nombre. Entre otras figuras colombianas y de la región, como el primer secretario ejecutivo de la Asociación de Estados del Caribe, eso que fue Alfonso Múnera después. Lo fue, el primero fue Dios no me diga que no incluía el venezolano Simón Molina Duarte, que en paz descanse. La Asociación de Estados del Caribe, por cierto, se había fundado en julio de 1994, justamente en Cartagena de India, marcando la primera vez que la República de Colombia asumió entre sus múltiples identidades internacionales la caribeña. Es decir, que hace poco más de 25 años se lanzó la identidad caribeña de Colombia como parte de la institucionalización de lo que
se venía bautizando como el Gran Caribe. ¿Quién me habría dicho entonces que en 2001 iniciaría una relación ininterrumpida con el Caribe colombiano al integrarme a los seminarios internacionales de estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, que son los que ya mencionó Darío? Y luego múltiples actividades, además, en Barranquilla y Santa Marta. En el proceso terminé enamorado del Caribe colombiano, convencido de su caribeñidad y revisando sustancialmente mi visión de la región de América, que ya había transformado mi carrera académica y entonces transformó mi vida misma. En este cuarto de siglo he visto popularizarse la que hasta entonces era una identidad, ni que tuviera el texto al frente, ¿o lo tiene? Okay. Muy bien, en este cuarto de siglo he visto popularizarse la que hasta entonces era una identidad algo marginal, o tal vez instintiva. En 1997, aún al propio litoral caribe del noroeste colombiano se le llamaba Atlántico, la costa atlántica, como todavía se llama el departamento que reveladoramente incluye Barranquilla y la desembocadura del río Magdalena. Cuando yo vine esa primera vez, todavía la mayor parte de la referencia a esa región era Atlántico, la costa atlántica, el litoral atlántico. Desde Bogotá, por ejemplo, todavía por un tiempo el Caribe colombiano seguía y parecería seguir siendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nada menos que el presidente Petro afirmó en su discurso de posesión, tan luminoso en tantos otros sentidos. Quiero subrayar, porque me llamó la atención cuando lo escuché en vivo, no en Bogotá, pero sí por televisión, y muy atento al acontecimiento que se estaba dando, que marca la historia de América. Pero me llamó la atención, y cuando fui a escribir este texto, procuré el discurso para estar seguro que había dicho lo que yo creía que había dicho. Buscaremos mayores alianzas con África, de donde provenimos. Buscaremos una alianza de pueblos afros en América. Buscaremos que San Andrés sea un centro de salud, cultural y educativo del Caribe antillano. Y subrayo, de allí, de su pueblo raizal, saldrán todos los embajadores y embajadoras de Colombia para las Antillas. Con mi inmenso respeto al presidente Petro y sobre todo a los raizales que he conocido en 2 viajes, 2 visitas a San Andrés muy memorables. Pero ¿tienen idea los asesores del presidente cuántos embajadores requieren las Antillas? Y si habría suficientes sanandresinos o raizales o personas del archipiélago que pueden llenar esas embajadurías. Saben que posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores embajadores que ha tenido Colombia en el Caribe, mi colega y amigo, orgulloso afrodescendiente, por cierto, el doctor Alfonso Múnera Cavadía, a quien también mencionó Darío, es de Cartagena. Con toda la buena intención de darle protagonismo y reconocimiento al archipiélago y a los raizales,
¿Cuánto pueden aportar desde allí a Cuba, a Jamaica, a Puerto Rico o a Barbados, por decir solo 4 de las sociedades? Y de nuevo, bueno, ¿y qué del Pacífico colombiano? Entonces, buscaremos mayores alianzas con África. No creo que la vicepresidenta coincida con estas afirmaciones, cuestionables en un presidente por demás tan inclusivo. Y subrayo una vez más que lo hago con todo respeto y en ánimo de una crítica fraternal, porque lo peligroso no es que Petro, como por las limitaciones que tiene cualquier ser humano, que no lo puede abarcar todo, no es que él no conozca bien, que no conozca mucho el Caribe y ni siquiera tenga mucha conciencia del Caribe colombiano, es que eso quiere decir que sus asesores tampoco conocen el Caribe. Y eso sí podría ser muy serio. Hoy día la identidad caribe de ese litoral noroeste está firmemente establecida. Puedo dar fe, porque ya son 25 años yendo al Caribe colombiano. La acción del Estado colombiano, perdón, era reciente. Era reciente en aquel momento, pero la identificación de los colombianos del Caribe, así como la propuesta de Colombia como parte de un gran Caribe, no eran, sin embargo, nada nuevas en 1997, como no lo eran tampoco en 1994, cuando Colombia adoptó esa identidad caribeña en la creación de la EC. Una clave la encontramos en García Márquez. Por años me intrigó el origen de esa caribeñidad tan espontánea, tan natural de su vida y de su obra. En 2012, privilegiado por una mágica visita a Aracataca, su pueblo natal e inspiración de Macondo, encontré una cita que se me había escapado al leer su memoria, que no pudo vivir para contarla del todo, lamentablemente. Hablaba de la región donde se ubicaba el pueblo, en donde estaba la casa de sus abuelos maternos, y nos dice, literalmente esa es la foto que aparece en la reconstrucción de la casa natal y de temprana niñez de García Márquez, y en el área que era el estudio del abuelo, está esa cita que lee: la provincia tenía la autonomía de un mundo propio y una unidad cultural compacta y antigua en un cañón feraz entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra del Perijá, en el Caribe colombiano. Su comunicación era más fácil con el mundo que con el resto del país, pues su vida cotidiana se identificaba mejor con las Antillas por el tráfico fácil con Jamaica y Curazao, y casi se confundía con la de Venezuela por una frontera de puertas abiertas que no hacía distinciones de rangos y colores. Me alegró también escuchar a Darío decir lo mismo sobre el Pacífico colombiano. Excepto que, claro, el Pacífico colombiano no tiene... Yo he estado en esa frontera. A veces juego con la idea de todos los sitios donde le voy a pedir a mis hijos que echen mis cenizas. Y una posibilidad es que la echen en la península de La Guajira, porque así honran dos países que amo entrañablemente, Venezuela y Colombia. Y donde los guajiros, los guayús se han negado a reconocer una frontera. Colombia y Venezuela estuvieron a punto de irse a la guerra en más de una ocasión
por una frontera que los guayúes nunca se reconocieron y no reconocen todavía, y se mueven con toda comodidad, sin hacer caso de la frontera. Aquella naturaleza insular, continuó el Gabo, había generado una cultura estanca con carácter propio que los abuelos implantaron en Cataca, como él lo decía, Aracataca. Más que un hogar, la casa era un pueblo. Me gusta mucho esa oración. Estos circuitos comerciales y culturales que menciona García Márquez, que eran también políticos e ideológicos, hicieron del Gran Caribe, al menos hasta 1900, una región contradictoriamente integrada que compartía, por supuesto, de una manera más variada, esa unidad cultural compacta y antigua. Por otra parte, Andrés Servín señaló en el libro ya mencionado, El ocaso de las islas, que me tocó presentar en Barranquilla en 1997, presuntamente la emergencia en los años 80, apenas 10 años antes de cuando él estaba escribiendo, de una visión ampliada del Caribe. El autor identificó esa visión con el concepto de Gran Caribe, luego de rechazar el de Cuenca por geopolítico, le hace por la iniciativa de la Cuenca del Caribe del presidente Reagan de Estados Unidos. Y el Wider Caribbean, que utilizaba el Caribe anglófono por anglocéntrico. Yo le pregunté en 1997 en Barranquilla, Andrés, ¿es tan contemporáneo al imaginario del Gran Caribe? Luego de ¿O es la cuenca una frontera contradictoriamente integrada por diversas plantaciones y rivalidades imperialistas que ahora solo nos proponemos reintegrar, como sugirieron Juan Bosch hace 37 años y Germán Arciniega hace más de 50? Germán Arciniega, posiblemente el primer historiador colombiano en fijarse y dedicarse a escribir un libro sobre el Caribe. Yo lo conocí cuando el bicentenario de Bolívar en Caracas, donde yo vivía ese año en Caracas. Y la biografía del Caribe tenía que ser sobre el Gran Caribe, tenía que ser sobre la cuenca, porque para Arciniega era un modo de culminar con la toma del Canal de Panamá por parte de los estadounidenses contra Colombia. Y él estaba sangrando por esa herida cuando escribió ese libro. Y años más tarde Juan Bosch publicó de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial, que por cierto, en un texto que voy a mencionar más adelante, yo llamé la atención que Eric Williams, primer ministro de Trinidad y Tobago y un gran líder del Caribe anglófono, publicó ese año una historia del Caribe con el mismo nombre, pero en inglés, From Columbus to Castro. Claro, él era historiador y el apellido era The History of the Caribbean. Pero no solamente la segunda parte del título variaba. Arciniega estaba hablando del Gran Caribe. Bosch estaba hablando también del Gran Caribe, porque estaba sangrando por la invasión, esta vez a la República Dominicana en 1965, después del derrocamiento de su breve gobierno democrático.
Pero Eric Williams no estaba escribiendo del Gran Caribe. Eric Williams estaba escribiendo del Caribe insular. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el Pacífico colombiano? Debía medirme, o por lo menos pedir que cuando estén durmiendo se me tiren con algo y precipito al final. Bueno, es que en esos mismos fines del siglo pasado se publicó la primera edición de mi artículo La invención del Caribe en el siglo XX. Las definiciones del Caribe como problema histórico y metodológico. Ahí fue que mencioné la coincidencia entre Williams y Bosch. Justo al comienzo de la Revista Mexicana del Caribe, que también marcaba esa vocación de identidad caribeña de México. Pero mientras que México precisaba muy bien al Caribe como su tercera frontera o su cuarta frontera, yo no sé cuántas fronteras definía, pero era fundamentalmente Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y quizá Campeche y el otro estado que está al lado de Campeche. O sea, claramente era parte de México, que no era todo el México que no es todo el México afrodescendiente, por cierto. Entonces, desde entonces las tendencias en las definiciones del Caribe han seguido reflejando no solo un diálogo entre las formulaciones intelectuales y las dinámicas geopolíticas, sino las complejas interacciones entre identidades, culturas y relaciones intersocietales. Algunas interrogantes y temas insistentes. Y se los aseguro porque recuerden que empecé a escribir sobre esto hace 35, se publicó la primera versión en 25. Es el único artículo, o uno de los pocos artículos que tiene 2 ediciones, según me confirmó Sidney Mintz, otro gran caribeñista. O sea que ese tema, yo no sé si me ha perseguido o me ha obsesionado o ambas cosas. Y si alguna vez podré soltarlo. ¿Sería más apropiado designar Mesoamérica al llamado Gran Caribe? La tendencia de Caribe insular obedece a un énfasis excesivo en la plantación azucarera esclavista. Ocurre algo parecido con la popularidad creciente de un Caribe cultural o Afroamérica central, que tampoco es nuevo, por cierto. En todo caso, por fin me di cuenta que ya era tiempo de cambiar el título y de referirnos, como tal vez debió ser desde el principio, a las invenciones de esta región que existió antes de llamarse. El Caribe enseñó a los europeos a vivir a la América, pero no llevó aquel nombre hasta que los estadounidenses la bautizaron como efecto de su irrupción, al decir de José Martí, con tanta fuerza más sobre el hemisferio sur y destinarnos a servir de muro de contención contra su expansión. La historia de este texto se mide en años y no voy a entrar en todos esos detalles bibliográficos, excepto para dramatizar la evolución que siguió el texto entre el año 2016 y 2017, empezando en Brasil y terminando en Puerto Rico. No, perdón, en Puerto Rico no, en el Seminario Internacional de Estudios del Caribe, donde presenté ese texto que recuerda el maestro Guzmán Naranjo, que me dijo antes de empezar la actividad que estaba por allí, que le había gustado.
El resto de esta historia se puede medir en décadas. Hace unos 35 años comencé la investigación y presenté el primer borrador en público. Hace poco más de 25, como indiqué, bueno, me adelanté a eso, creía que lo había dicho ya. Hace 20 se publicó la segunda edición, corregida y aumentada, cosa poco común en materia de artículos. Esta se publicó desde 1903 en inglés. Dale para atrás, yo creo que... No, dale uno más. Ay, y si das para atrás lo que sale es... No, dale. No, está bien. Ahí. Eso viene detrás de... bueno, sí. Se publicó en inglés en la revista de la University of the West Indies en Jamaica. Y como ya dije, lo presenté en Cartagena, en el seminario que organizó ahora cumple 30 años el año que viene. Me imagino que Darío y yo nos veremos allá a fines de julio del año que viene, en el 30 aniversario de los seminarios internacionales de estudio del Caribe. Desde entonces, como hemos visto, comencé a revisar el tema tan pronto se publicó la última versión de la Invención del Caribe, que es en ese libro que mencionó Darío, Tan lejos de Dios, que también ha tenido 2 ediciones. Pero ya a esa altura, la Invención del Caribe no le cambié ni una coma. Al contrario, empecé este otro texto de revisitar las invenciones del Caribe desde el texto original, pero no reproduciéndolo. Ya mencioné algunas de las interrogantes que guiaron la búsqueda sobre si debía de designarse Mesoamérica al Gran Caribe y si las definiciones agrupadas bajo Caribe insular obedecían a un énfasis excesivo en la plantación azucarera esclavista. Siguen pendientes otras preguntas, como, bueno, ahí me adelanté, pero vamos a dejarla ahí porque voy a llegar a esa. ¿Puede escapar Centroamérica de reconocerse como parte del Caribe geopolítico? Y persisten también algunos malentendidos que no logré aclarar de todo en la segunda edición. Entre estos se destaca la idea de que Estados Unidos se inventó el Caribe, cuando mi idea es que solo lo bautizó. Surge reiteradamente también la idea de que propongo que el Brasil y el sur de Estados Unidos son parte del Caribe, cuando es al revés. Lo que digo es que Brasil y Estados Unidos no son parte de Afroamérica Central o Caribe cultural. Y vuelvo sobre esto precisamente cuando hable del Pacífico colombiano. Y aquí vienen al fin las hipótesis que les traigo humildemente al visitar a Cali por primera vez. Le comentaba a la compañera barranquillera, Patricia, que yo mientras mejor conozco los sitios, menos los entiendo. Tal vez porque creo en la teoría de la complejidad y según uno se va adentrando en la complejidad, va descubriendo lo azarosas que son las generalizaciones. Y por lo tanto, formulo varias preguntas que me han perseguido mientras más conozco a Colombia, pero que las formulo como preguntas y ni siquiera como hipótesis, porque parten de mi ignorancia. Yo vengo a empezar a aprender sobre Cali y el Caribe y el Pacífico colombiano.
¿Cómo puede proclamarse a Cali la capital de la salsa si no está en el Caribe? ¿Cómo puede no ser caribeña, además, la parte más intensamente afrodescendiente del país en el litoral del Océano Pacífico? Que, por cierto, aparte de que iba a mencionar y se me pasó, lo bello del documental que presentaron. Y me recordó a Omí, el intento de hacer una ópera en salsa a comienzos de los años 70. ¿Perdón? Larry Harlow. Y que siempre me ha perseguido la frase que decían en medio de esa presunta ópera: África es la raíz. Allí sí se denotaba una conciencia mayor de lo que quisiera Darío y los extraordinarios realizadores de promover acá. Una clave me la ofreció muy recientemente la tercera edición del libro Totó, nuestra diva descalza, de Patricia Iriarte. Muy al comienzo dice la autora que Totó, cito, había dicho una vez que la identidad costeña surgida de la unión del indio, el negro y el español se estaba imponiendo por fuerza de la historia, y de que esa identidad había surgido, que de esa identidad había surgido una sensibilidad que es de Colombia y de toda América, que pertenece a la costa caribe y cuyo resultado es musical. En ese sentido, la presentación del documental no puede haber sido más apropiada. Su argumento era que la cultura y la música costeña representan la verdadera música colombiana y latinoamericana como resultado de un mestizaje físico y cultural. Este muchacho es un fenómeno. ¿Qué tal si el Caribe colombiano es parte del Gran Caribe porque dicha región tiene una identidad, una sensibilidad, una cultura y una música resultantes de un mestizaje físico y cultural que es colombiano, caribeño y latinoamericano? ¿Qué tal entonces si Cali y el Pacífico colombiano son caribeños por una razón distinta? Porque forman parte del Caribe cultural o Afroamérica Central, porque son la parte más intensamente afrodescendiente del país. Bueno, para esto tenemos que revisitar estas dos tendencias en las definiciones del Caribe, el Gran Caribe y la Afroamérica Central. Confieso que estoy dudando si seguir leyendo o ya la provocación es suficiente para que la discusión nos permita elaborar sobre la provocación. Pero sí quiero leer, yo creo que ya la parte de que el Caribe colombiano, lo que ha venido a llamarse el Caribe colombiano no hace tanto tiempo, es parte del Gran Caribe, que como lo definía en la invención del Caribe, es toda Venezuela, según mi percepción en aquel momento, y partes de Colombia y México. Sin embargo, al principio de esa sección llamó la atención porque se nos olvida. No es lo mismo definir intelectualmente una región, o políticamente, o académicamente, intelectualmente en última instancia,
que identificar una cultura o culturas en dicha región, y ninguna de las dos presupone una identidad o identificación colectiva con la región o su presunta cultura. Quiero en esta acápite enfatizar en el primero y el tercero, pero el texto abordará los otros tres. Ahí vamos a pasar rápido las láminas de esa hipótesis que yo creo que es menos cuestionable para pasar a la del Pacífico colombiano, que después de todo es lo más novedoso, lo más provocador y lo más que le corresponde a ustedes. Pero repasando las definiciones rapidito, el Caribe insular, perdón, se me olvida el micrófono. El Caribe insular suele ser sinónimo de las Antillas y la West Indies, pero fíjense como ya plantea el problema de que las Guyanas en el norte de Sudamérica y Belice en Centroamérica son parte del Caribe insular. Y los dejo con esa para ver si les provoco una pregunta. Adelante. El Caribe geopolítico lo que hace es que añade Centroamérica y Panamá, porque se define en los lugares donde se produjeron las intervenciones militares directas de Estados Unidos. Próximo. Y entonces el Gran Caribe añade Venezuela y por lo menos parte de Colombia y México. En años recientes, los estudios del Caribe han intensificado su interés en las 5 sociedades que ocupan históricamente el espacio denominado como Centroamérica. Aquí hago un cuento de Héctor Pérez Brignoli, de un juego de palabras que desenterré para el primero de los eventos donde me planteé esto de Mesoamérica desde el Caribe. Y el juego de palabras de Pérez Brignoli, que es fascinante porque subraya lo impreciso ok. No, sigue. Sigue. Eso es Mesoamérica, como se veía hace unos añitos atrás. Sigue. El juego de palabras, sin embargo, también revelaba la ambigüedad en la conceptualización y delimitación entre todos los componentes y sus regiones de esa América Central entre las del norte y las del sur. El problema, como abordé desde la invención del Caribe, es muy complejo, pero vamos al Caribe colombiano, al Pacífico colombiano, lapsus lingüe, por el que pido excusa. Ok. ¿Qué tienen en común todas las formaciones sociales bañadas por el Mar Caribe y las demás incluidas por virtud de la historia, la geopolítica o la conveniencia metodológica de algunos investigadores? La clave la proveyó el antropólogo Charles Swagley en San Juan de Puerto Rico hace más de 60 años. Y no es porque haya sido en Puerto Rico, es que no es casual lo que él propuso, de que lo propuso en San Juan de Puerto Rico. Él propuso que hay una Euroamérica que incluye principalmente la zona norte de Norteamérica y el llamado cono sur de Argentina, Chile y Uruguay, caracterizado por el exterminio total o virtual de los habitantes originales de estas tierras. Eso ya sabemos que está obsoleto después del ensayo constitucional de Chile, entre otras cosas que hemos ido descubriendo. Indoamérica, que incluye a México, la mayor parte de Centroamérica y todas las porciones del continente, principalmente andinas, donde no fueron exterminados los aborígenes. Y entonces, y aquí viene lo revelador, la América de las plantaciones. Imagínense que un gringo fuera a Puerto Rico a decirle a los puertorriqueños que éramos afroamericanos,
cuando todavía no enfrentamos nuestra afrodescendencia de lleno, imagínense hace 60 años. Entonces, Wagley, que no era ningún bobo, fue inconsistente porque debía ser Euroamérica, Indoamérica y Afroamérica. Pero se puso jaiba, como decimos nosotros. Jaiba es un tipo de cangrejo que aparentemente es muy listo. Y allá decimos, por decir que alguien se puso listo, pues decimos se puso jaiba. Ah, mosca, pero mosca en Venezuela es otra cosa que yo he adoptado. Y es como ponerse mosca en Venezuela es como ponerse desconfiado. Y jaiba es al revés, jaiba es el que sabe aplicar el juego de pie. Un Caribe cultural presupone entonces, según dicho antes, una cultura si no común, al menos compartida. Y el Caribe insular está en el corazón de esa región imprecisa, al igual que es el punto de partida de las demás definiciones. Si se fijaron en los 3 mapas, son 3 círculos concéntricos. Digo, un poco accidentado, pero el Caribe insular está en las 3. El geopolítico añade Centroamérica y Panamá, el Gran Caribe añade Venezuela y parte de Colombia y México, pero el Caribe insular está en todas. Como señalé de inicio, esa cultura compartida no implica que haya conciencia o aceptación significativa de la misma, es decir, que haya una identidad generalizada en la región. Vale. Si enfatizamos en lo que nos separa, desde los lenguajes hasta los sistemas políticos, sería justo pensar que la región ni siquiera existe más allá de una expresión geográfica. Podemos subrayar, por el contrario, que hasta esa diversidad es parte de una experiencia y una cultura compartida, porque el Caribe es a la vez uno y diverso, o uno y divisible, como lo ha llamado el intelectual haitiano Jean Casimir, que por cierto publicó un libro cuyo título se tradujo como La invención del Caribe, más o menos cuando salía mi artículo, pero lo dilucidamos amistosamente. La idea de una cultura compartida se contrapone a los discursos que reclaman la existencia de una cultura común u homogénea, discursos hoy desacreditados aún al referirse a un solo país, mucho más con regiones internacionales. Como acabo de subrayar, esta idea tampoco asume una identidad generalizada, es decir, que una conciencia de o aceptación de dicha cultura sea mayoritaria o siquiera frecuente dentro de la región. La idea de una cultura compartida, lo tengo que leer de allá porque ese pasaje se me quedó fuera del texto. A llamar la atención a una serie de rasgos de una cultura regional que se manifiestan en todas o casi todas las sociedades, si bien en cada una se manifiestan de manera muy diversa. Es justamente lo que decía William Ospina, que decía García Márquez, y exaltaba a García Márquez, la unidad en la diversidad. 5 minutos, si quieres, acabo ahora. Estoy loco por acabar. No me vieron saltando. Ok. De ahí paso a definir qué queremos decir por cultura y uso la definición de Néstor García Canclini, pero creo que podemos saltarla para efecto de la argumentación y la discusión. Y al llamar la atención de una serie de rasgos, y no de una cultura regional, sino de la unidad
diversidad, la idea de una cultura compartida se ubica más en lo cultural que en la cultura. Una distinción que hace García Canclini que les economicé. Dale. Propongo entonces buscar esa cultura compartida, esa unidad en la diversidad, en los nacionalismos, los mestizajes, las religiosidades populares, los multilingüismos, las migraciones, las creatividades y las insularidades. Algunos podrían argumentar que esto aplica a buena parte de la experiencia humana. Eso no niega que también sea caribeña y tenga una particular conformación caribeña. Vamos a la última lámina antes que me corten el sonido o me tiren con el aviso. Aquí tengo una cita de Casimir en La invención del Caribe, que es importante porque va al corazón de la justificación de que el Pacífico colombiano sea parte del Caribe cultural, sea parte de Afroamérica. Decía Casimir, el Caribe puede definirse como la América de las plantaciones en la medida en que viene de un pasado marcado por el apogeo y la decadencia de la plantación. Todas las culturas caribeñas fueron creadas por esos grupos humanos en conflicto permanente con el sistema dominante. Y finalmente concluye, por su creatividad y su talento, esos grupos mantenían un desafío constante contra el sistema que, pese a todo, prevalecía como un punto de referencia. Y esta es la clave de la respuesta de Casimir a la idea esta de que el Caribe insular enfatiza demasiado la plantación. La cultura caribeña es una respuesta a la sociedad de plantación. No es la cultura de la sociedad de plantación, es la cultura de la resistencia. Y hablando de resistencia, cuando hablé aquí a los estudiantes del doctorado, Darío me hizo consciente de que había omitido en algo que estaba en el texto original y que a mí me gusta mucho porque es una pieza de resistencia. Yo le digo que es un himno campesino, de esos himnos campesinos que plantean la resistencia en el campo a la sociedad de mercado. ¿Y cuál es? Le explicaba a un colega, a Diego, que el Jaragual lo compuso un señor que la mayor parte de la gente no saben que escribió madrigal, que no se llama madrigal, sino Cuando estoy contigo. Y no lo escribió Pedro Flores, sino Felipe Jerónimo Goico, Don Felo. Y es una maravilla. Amigo, no presto mi caballo, ni a medias quiero sembrar maíz. Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo, mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz. Yo dueño de mi Jaragual me siento, cantándole mi canción al viento, un cacique patriarcal viendo mi perro guardar, mi tesoro y mi mujer, qué inmenso. Todos acá deben haberlo oído en la interpretación de Ismael Rivera, que es la que a mí me gusta, aunque antes de eso lo popularizó Daniel Santos, otro puertorriqueño muy popular en Colombia. Con todo y lo patriarcal, terriblemente patriarcal de ese texto, ¿qué es lo que reivindica? La vida campesina, la vida independiente del mercado. Y no es el único. No es el único. De manera que la resistencia se dio en las plantaciones y se dio ante el cautiverio y a partir del cautiverio, pero se dio también entre todos los sectores campesinos. Y es lo que es
la sociedad caribeña y la cultura caribeña, si ustedes me lo permiten. Gracias. Y toca ir pues una noche a la taberna de Gary, que te van a ir a llevar aquí nuestro amigo Wilson, que normalmente siempre hay un cantante puertorriqueño que está de paso por Cali, o que viene a Cali, o un instrumentista. O sea, estamos hablando de una relación que en el plano de lo cultural, en el plano musical, en el plano literario, pues ha sido muy inmensa. Aquí ha venido muchas veces el Chuco Quintero, Luis Rafael Sánchez vino muchas veces, estuvo 3 meses aquí viviendo en Cali para escribir esa bella, es una especie de como de biografía novelada que se llama La importancia de llamarse Daniel Santos. Y a Daniel Santos nunca le gustó la biografía porque él quería que hubiera detalles biográficos. ¿No? Él hizo fue una reconstrucción más bien musical, de vocaciones, de la gente, de la sensibilidad que ayudó a construir Daniel Santos en todos estos países. De manera que lo que está planteando Antonio con todos estos antecedentes que quiero señalar, pues nos vienen y nos sirven mucho en el doctorado. Vamos a trabajar el próximo año la literatura y la cultura del Caribe, porque, bueno, sin duda alguna, como lo ha planteado Antonio aquí muy claramente, la plantación, que fue a donde llegaron los africanos que llegaron aquí en la trata, es un factor de unidad. Yo creo que si algo ha identificado al Caribe colombiano, parte de nuestro Pacífico, con el Caribe insular, ha sido precisamente la plantación, los esclavizados, y lo que quedó de todo eso, y la comunicación tan grande que siempre hubo. Eso está planteado desde nuestra novela fundacional en María. Los africanos no llegan acá llegan por Cartagena y por el Atrato. Entonces él nos dice la ruta es esta. Lleva más comunicación en ese entonces de Quibdó con Panamá, con Jamaica y con Cuba que con Bogotá. O sea, ya había una sensibilidad. Yo hablaba con Jairo Varela, el chocuano, en una entrevista, y me decía así, es que la música del Caribe nosotros nos la estamos escuchando desde chiquitos, siempre, por la radio, por las canciones, y bueno, si hay son en el Chocó, es el son chocuano, que viene de la influencia caribeña, y de ahí para abajo, conviviendo con las músicas pues propias y tradicionales del folclore del Pacífico, pero esa relación siempre ha existido. Usted a nadie del Pacífico le es extraño, dijéramos, esa gran tradición, por lo menos en lo musical, en lo literario, que es la del Caribe. Y de Puerto Rico, pues sí que más, sobre todo en lo musical, hay una estrecha conexión musical y también literaria. Entonces, pues con este comentario, Antonio, quiero darle unos 10 minuticos para seguir en la programación a algunas preguntas que puedan tener aquí. Profesor Baudilio. Profesor, me place muchísimo conocerlo. Yo soy del Pacífico, de un pueblo que se llama Guapi, y yo he estudiado durante 30 años la cultura negra del Pacífico. Conozco el Caribe, mientras que ustedes hablan de plantaciones, en el Pacífico hablamos de la extracción del oro. Son totalmente diferentes, y yo creo que fue el oro que enriqueció a Europa. Y nuestra cultura del Pacífico es diferente a la cultura del Caribe, señor. Nuestra manera de hablar, de comportarnos,
la partería, la fundición de metales, del oro especialmente, y muchos otros comportamientos son eminentemente africanos. Es cierto que se entró por el Caribe, se entró por Cartagena, pero también es cierto que se entró por el río Moro. El río Moro posteriormente Felipe II lo llamó río Atrato, sin trato, porque no pagaban impuestos en Cartagena, y muchísimos, todos esos africanos llegaban y no sabían absolutamente nada del idioma español. Entonces, maestro, esta es una tesis, la hemos conversado con nuestros compañeros de estudio, y por mi formación, por mis investigaciones, yo creo que es cierto que el Pacífico tiene alguna influencia, especialmente en el Chocó, porque el Chocó sí tiene un contacto permanente con Cartagena, pero usted sale del Chocó y empieza a avanzar por el sur del Pacífico, departamentos de Nariño, del Cauca, de Valle del Cauca, y lo que encuentra son comportamientos aún hoy absolutamente africanos, señor, absolutamente africanos. La cuentería, solo para dar un ejemplo, yo tengo cuentos que fueron trabajados por un antropólogo belga, lo encontró en 1905 en el África, y yo lo hallé cerca a Tumaco ahora, hace como 3 años, y así como esa cuentería, tenemos visiones, que son los fantasmas, tenemos mitos, tenemos comportamientos religiosos muy, muy africanos. Entonces, es como la contradicción que tengo con mis compañeros, en el sentido de que el Pacífico, más al sur, la influencia caribeña es muy poca, señor. Gracias, mi querido doctor, me gustaría escucharlo, señor. Gracias. Usted también estaba en la clase del doctorado, ¿verdad? Sí. Primero, precisamente en la conferencia original, que no solo se presentó en Cartagena en su versión final, sino que se publicó en la revista Casa de las Américas de Cuba, ahí yo sí elaboro la cuestión de si fue excesivo, si se le pone un peso excesivo a la plantación. Y documento y demuestro que la plantación se dio por toda América, igual que el cautiverio africano se dio por toda América, pero no se utilizaron ni se trajeron los cautivos solo para la plantación. Usted tiene toda la razón y lo consigno en ese otro texto que además está publicado. En México fue la minería, pero en la tierra de Hernán Cortés fueron plantaciones azucareras. Lo mismo en Centroamérica. Incluso en Cuba, en Puerto Rico, en Dominicana, lo primero fue traer el oro. Pero efectivamente el cautiverio africano se produjo con muchos fines o se terminó canalizando en muchas actividades. Y por eso lo que decimos es que Afroamérica Central y la cultura y el Caribe cultural es la cultura de la resistencia, que usted acaba de darme la razón. Estaban preservando sus tradiciones africanas. ¿Y quién dijo que la resistencia tiene que darse por igual en todas partes? Usted me está dando la razón. El Pacífico colombiano se puede considerar parte del Caribe cultural, pero es una obsesión que tengo por una razón muy sencilla. Si contrario a lo que mucha gente pensó, el Caribe cultural o Afroamérica Central es la Afroamérica que no es la de Estados Unidos, que al principio era mayormente el sur, y que es muy distinta, aunque dialoga con la caribeña. Y Brasil, que se parece más, también es distinta, aunque se parece mucho más a la caribeña. ¿Qué hacemos con la Afroamérica que no está en el Gran Caribe?
Pues yo estoy proponiendo que se considere parte del Caribe cultural o Afroamérica Central, incluso para quitarle el Caribe, el San Benito de qué es Caribe, Afroamérica Central, no tiene que ser geográficamente central, siempre y cuando sea todo lo que no es Estados Unidos ni Brasil. Y ahí entonces habría que incluir a Perú, habría que incluir la costa de Ecuador y sobre todo Guayaquil. Habría que incluir comunidades afrodescendientes en Bolivia. Y últimamente también están sacando cabeza en Chile y en Argentina. En Uruguay también tiene tradición. Claro, con mayor intensidad va a llegar hasta Ecuador. O posiblemente hasta el Pacífico colombiano. Pero lo importante es que nos sintamos, como sugería el intérprete de Totó, eso es de un libro de Wade algo sobre Totó, que él interpreta que es la propuesta de ella. Pero es la cuestión de que la música Caribe, la del Caribe colombiano, la de nosotros y la de ustedes, refleja una sensibilidad, una filosofía de vida, lo que sugería Darío con Zapato Olivella y el Gran Puta, que es colombiana, que es caribeña y que es latinoamericana, y es lo que nos distingue del resto del mundo y lo que hace que nos hermanemos. Y por eso el fenómeno que he venido a descubrir aquí, de que lo que a nosotros nos ocurría con cubanos, mayormente, de que venían a Puerto Rico y se sentían en casa y viceversa, pues también ocurría con los caleños y el Pacífico colombiano. Algo hay ahí que a lo mejor tenemos que darle otros nombres, pero que está ahí. ¿Alguna otra pregunta? El epígrafe del texto original de La Invención del Caribe es el estribillo de la pieza Plantación Adentro de Tite Curé Alonso que hizo conocida Rubén Blades, ya de por sí una síntesis extraordinaria. Plantación adentro, camará, sombras son la gente y nada más. Y esto tiene un eco, para mí tuvo un eco desde el principio de un texto bellísimo sobre Jamaica, que el antropólogo le llamó En búsqueda del hombre invisible, Search for the Invisible Man. O sea, pero entonces, en la introducción en el disco de Willy Colón, donde presenta Rubén Blades, hay como un texto leído que dice que en América Latina los indios morían por los palos del capataz, del mayoral. Y a mí me intrigó eso, conociendo a Tite, teniendo a una de sus compañeras como estudiante, no se me daba la oportunidad porque no tenía idea cuál iba a ser la respuesta. Y un día me encuentro con Tite en la Plaza de Armas de San Juan, donde ahora hay un bronce de Tite porque él vivía al cruzar la calle, y en su homenaje se puso un bronce en uno de los bancos de la plaza donde él solía sentarse, un poquito más lejos, en un sitio. Por fin digo, oye Tite, ven acá. Pues, que un creador que exalta la cultura y la herencia afrodescendiente puertorriqueña como tú, las caras lindas,
pone la plantación en Centroamérica con indios. Y la respuesta de Tite fue una maravilla. ¿Saben en qué se inspiró? En Colombia. Me dice, ay muchachos, eso fueron cosas de Willy. Eso fueron cosas de Willy. Plantación adentro. Se inspiró. Recuerdan que el personaje se llama Camilo Manrique. Y él dice que era el nombre del hijo del dueño de un periódico en Bogotá. Y que lo que inspiró Plantación Adentro fueron las plantaciones caucheras en el Amazonas colombiano. Entonces, imagínense ustedes una cosa que describe tan maravillosamente el fenómeno de la plantación, que se fuera a unas plantaciones que son las que no asociamos con las plantaciones caucheras de Colombia. Eso quiere decir, como en última instancia nos pasa mucho a los que en última instancia somos creadores, que una vez lanzamos las cosas tienen vida propia, ¿verdad? Y Tite lanzó ahí una cosa inspirada en Colombia, pero terminó descubriendo la Afroamérica Central, el Caribe cultural, toda la experiencia de los cautivos africanos, que es como debemos llamarlos siempre, y no esclavos. Esclavos es lo que querían los amos que ellos fueran. Hay que llamarle cautivos, porque se sabían cautivos. Y en décadas estudiando y dictando cursos sobre historia del Caribe, las investigaciones reflejan que decir cautiverio era decir resistencia. Todos resistían, casi todos. Digo, había uno que otro esclavo contento, y particularmente los domésticos que tenían privilegios que no tenían los blancos pobres. Pero en general las investigaciones reflejan, y eso igual en Estados Unidos, en Brasil y en nuestra Afroamérica, decir esclavitud era decir resistencia. Por lo tanto, lo que los definía eran cautivos, que eran cautivos resistiendo. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, está un poco atrasada en el programa. Viene el lanzamiento del libro sobre Natanael Díaz, ya tenemos a los profesores aquí esperando. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco al profesor Antonio Gastambide para que iniciemos la segunda parte.